Y la cuarta puede venir en camino. Porque es que, a ver, la primera, si no estoy mal, si la memoria no me falla, fue durante la pandemia. Estoy hablando obviamente de la pelea entre Figueredo y Moreno, Brando Moreno y Devinson Figueredo por el campeonato. La primera pelea que ellos tuvieron fue durante la pandemia, que terminó en empate. Sí, que fue la pelea en la cual todo el mundo se dio cuenta de quién era Brando Moreno y se empezó a hablar de la historia que tenía él, que lo habían cortado de la UFC y que había vuelto y pues que estaba peleando por el título y bueno, todo eso. Después vino la segunda pelea, ya post pandemia, no sé si fue la primera cartelera o la segunda cartelera después de la pandemia, pero ya para ese entonces Moreno se había convertido en uno de los tipos más queridos por la fanaticada de la UFC y era uno de los tipos que digamos no era insignia, si no era insignia de la UFC, pero era un tipo querido por la comunidad en general, pues de español, habla hispana, por obvias razones, porque el tipo pues al final es mexicano. Y por el tipo de persona que es, sí, no es el tipo del trash talk, no es el tipo de soy el más duro, soy el más cabrón, soy el hijo de puta más bravo del mundo, sino que todo lo contrario, es un tipo como tranquilo, calmado, de familia, chistoso, que hace bromas y demás. Y eso de alguna manera cayó bien dentro de las personas porque vieron que era algo genuino. Y por otro lado, estaba Figueredo que de alguna manera había tomado como el rol de hacer un personaje, así como creo que incluso le puso el dios de la guerra y pues se tinturó el pelo con la raya de Kratos y todo. Y de alguna manera empezó a hacer este personaje como para hacer la diferencia entre el bueno, que sería en este caso Brando Moreno, y el malo, que sería Davison Figueredo. El caso es que Figueredo empezó a hablar, empezó a hablar, empezó a hablar, empezó a hablar, empezó a hablar y empezó a tirar pues básicamente mierda eh, a Moreno cuando estaba hablando hasta el punto que pues llegó a no hacer enojar a Moreno, pero sí por lo menos hacer algo positivo, porque la gente empezó a tomar interés por la pelea, obviamente no significa que por el hecho de que Figueredo haya hablado mierda, pero de alguna manera, tanto por la historia de Moreno como por lo que de alguna manera estaba haciendo Figueredo, la pelea tomó relevancia. Sin contar obviamente que la primera había sido una guerra, ¿sí? La primera pelea que fue durante la pandemia fue una guerra total, o sea, solamente tocaba ver la cara de Moreno después de la pelea para ver que tuvo buena. El caso es que van a la segunda pelea. Moreno gana. Y ya si era querido, se vuelve estrella. Sí, se vuelve obviamente estrella, no súper estrella, pero estrella, que era ya tipo reconocido, tipo más querido. Incluso tenía ya trabajos secundarios dentro de UFC como comentador, como analista. Incluso era figura de UFC, por lo menos en lo que se refiere a la región de habla hispana. Sí, todo México y Sudamérica. Y de alguna manera, pues estaba el hecho de que habían quedado empatados, ganó Moreno, tocaba hacer una tercera. Y la tercera fue la semana pasada en UFC 270. El caso es que en esta tercera se perdió un poco de ese hype, o como podemos decir, de esa mediatización, como siempre decimos por acá, que habían tenido las dos anteriores, como porque, como te digo, la primera tuvo mediatización por que fue una guerra, la segunda por la historia de Moreno, por el rol que había hecho de alguna manera Figueredo, tomó cierta relevancia, pero esta última yo creo que no llegó a la expectativa. Así como, por ejemplo, ese era el co-main event, el coevento estelar. Así como el evento estelar de Francis Ngannou contra Cyril Gane pintaba para ser la pelea más importante de los heavyweights en todos los tiempos, tampoco llegó hasta cierto punto. O sea, no fue lo que se esperaba. Yo creo que en este caso la pelea de Figueredo contra Moreno 3 tampoco fue lo que se llegó a esperar. Por un lado, por todo como se construyó, ¿sí? Digamos, hubo muy pocas apariciones en la prensa, hubo muy pocas, incluso artículos escritos, hubo muy poco, realmente muy poco contenido referente a la pelea y por lo cual pues digamos no se le dio esa mediatización por parte de UFC y por parte de los medios. Tampoco los peleadores pues es que hayan salido a hablar y a decir que ellos deberían estar y bla bla bla, porque tampoco hicieron mucha cosa para aparecer en los medios, porque de alguna manera Moreno tomó como la mentalidad de ser más calmado, de básicamente estar más callado y de esperar básicamente la pelea. Esperar no solamente la pelea, sino a lo que pues, se hace tradicionalmente, que es las conferencias de prensa. Y algo que sí hay que recalcar de la conferencia de prensa de UFC 270 es que fue de las conferencias de prensa más raras, entre comillas, aburridas de UFC, por lo menos en lo que llevamos de UFC en un largo tiempo. Porque es que por un lado tenés a Francis Ngannou, que es un tipo que vos lo ves que es un monstruo, pero que es tranquilo, que es calmado, que habla, puede llegar a hablar mierda, puede llegar a ser interesante, puede llegar a ser mediático,
pero que es tranquilo. Por otro lado tenés a Cyril Gane, que es lo mismo, un tipo que es una bestia, pero que es tranquilo, es calmado, ríe, es juguetón, es molestón, sí, es tranquilo, pero ninguno es pues un Conor McGregor que te diga. Y por otro lado tenés a Brando Moreno, que seguía siendo querido por el público, más allá de que incluso pues hubo público mexicano dentro de la conferencia de prensa y hacían la bulla y incluso creo que tenían una máquina no, un equipo de sonido y esto, pero pues no tampoco tenía ¿cómo puedo decir? Mucha agilidad como en el micrófono, ¿sí? Era más callado, más tranquilo, siendo básicamente hablando como peleador genérico. Sí, yo sé que lo voy a ganar, sé que soy mejor que él, sé que voy a hacer esto y esto es una pelea muy dura, pero al final estoy preparado mentalmente y bueno, todo lo que dice un peleador genérico cuando le preguntan. Y por otro lado, sí, quitando esos tres, estaba Figueiredo, un brasilero que de alguna manera estaba intentando ser un personaje como para ponerle sazón a la cosa pero que no conectó y lo que más se le puede recalcar o lo que más se le puede recordar a Figueiredo de la conferencia es cuando dijo, you motherfucker, o sea, el tipo de alguna manera estaba intentando hacerlo más interesante, estaba intentando que la conferencia de prensa se pusiera buena, por lo menos la entre él y Moreno, pero por un lado se notaba que estaba actuando y por otro lado, más allá de que estuviera actuando, simplemente no conectó. No conectó y realmente no se vio. Entonces, por eso te digo que la conferencia de prensa de UFC 270 fue de las más raras, como entre. Y no sabemos qué está pasando aquí, simplemente sigamos y pasemos. Aparte de que los entrevistadores sí no estaban los típicos de siempre, sino estaban los jugadores titulares de los, ¿cómo se dice? De los periodistas, sino que estaban otros, incluso había un periodista, varios periodistas franceses y de otros países. Y se notaba que faltaba algo, sí, se notó dentro de la conferencia de prensa que algo faltaba. Y pues precisamente como te digo, la tercera pelea, por lo menos en general, no fue lo que se esperaba, pero terminó ganando Figueiredo. Terminó ganando Figueiredo, por lo cual había una pelea, la primera, empate. La segunda, la gana Moreno. La tercera, la gana Figueiredo. La cuarta, todo el mundo supone que va a ocurrir porque pues al final están empatados, ¿sí? Porque más allá de que hayan peleado tres veces, si la primera es empate y las otras dos la gana cada uno, pues hay un empate, valga la redundancia del argumento. Pero en esta cuarta pelea yo creo que depende, o por lo menos ellos me refiero al campamento, al grupo tanto de Moreno como de Figueredo, pensaría yo que deben de haberse dado cuenta, o por lo menos alguien les tiene que haber dicho de que para la cuarta pelea puede ser mucho más grande que la tercera y puede llegar a equiparar el nivel que tuvo la segunda, ¿sí? En términos de mediatización, de interés, de hype por parte de los fanáticos, que al final es lo que hace que una pelea sea grande, ¿no? Entonces, de alguna manera puede que para esta pelea sea la vencida en términos de sea la más mediática, ¿sí? Si ambos campos, si ambos grupos se ponen de acuerdo en, bueno, vamos a hacerlo, ¿sí? Sin tener que, por lo menos por la parte de Moreno, sin tener que hablar mierdas y simplemente ser como lo ha sido últimamente y por la parte de Figueiredo de pronto entrenar un poco más ese hablar y que no se note tan actuado. Por ejemplo, es algo que antes se le notaba mucho a Colby, que ahora de pronto se le ha dejado de notar era que actuaba y si era un mal actor, ahora ya ha mejorado mucho más con el micrófono y Figueredo puede llegar a hacer lo mismo, pero pues todo depende de lo que ocurra dentro de los grupos y dentro de los campamentos de cada uno durante la pelea, porque al final se supone todo el mundo, porque es que ¿qué otra pelea hay? O sea, si empezamos a ver, por un lado, nadie es capaz de decir otro retador dentro de la división de la 125. ¿Sí? Nadie tiene una referencia de decir, bueno, ya pelean estos dos, este es el siguiente en la línea. Nadie tiene idea de quién pelea en la 125. Si te digo Dominic Cruz, no, Dominic Cruz pelea en la 135. Incluso ni siquiera sé si estoy diciendo la verdad, entonces vamos a entrar rápido a revisar porque, es que, como te digo, nadie sabe quién más pelea en la 125 porque ellos son los únicos dos que de alguna manera son los más visibles, tanto Figueiredo como Moreno, por lo cual uno puede llegar a suponer que la próxima pelea va a ser la cuarta entre Figueiredo, entre Moreno, para determinar el campeón indiscutido de la división. Por lo menos de algún lado, ahí está el futuro de la división, pero también hay un problema y es que después de que se dé esa cuarta pelea, ¿qué va a ser Figueiredo? ¿Qué va a ser Moreno? Porque uno va a ganar, va a tener que enfrentar al retador número uno, o sea, al siguiente en la línea que nadie conoce, y el otro va a tener que pelear contra alguien que nadie conoce para, digamos, volver a estar dentro de la conversación por el título. Entonces, de alguna manera, por ahora, la división de la 125 es básicamente una división entre dos. Puede que algo pase y que alguien aparezca y que incluso
Henry Cejudo vuelva después de tanto tiempo, bueno, después de 2 años, tampoco tanto tiempo, y que de algún modo se active la división, pero por el momento la cuarta puede ser la vencida, por lo menos hasta cierto punto. Tengo que esperar a ver.